La música se detuvo. 500 invitados, senadores, almirantes y magnates de la tecnología se quedaron en un silencio sepulcral. Podías oír cómo se derretía el hielo en las copas de cristal, una quietud repentina y asfixiante cayó sobre la sala y caminando por el pasillo central, cogido de mi brazo, iba el general Valdés, una leyenda de 4 estrellas conocido mundialmente como el arquitecto de las operaciones en Oriente Medio. No miró al novio, no miró a la novia, me llevó marchando directamente a la mesa presidencial, sus zapatos de gala repiqueteando contra el suelo de mármol como el tic-tac de una cuenta atrás y se detuvo justo enfrente de mi padre. Mi padre, el coronel Ricardo Estevez, un hombre que creía que su propia sangre era una decepción, se puso de pie, con la cara perdiendo todo su color. La copa de cava en su mano tembló derramando una sola gota sobre el mantel y levantó la mano para saludar al general, cuadrándose por puro instinto, pero Valdés no le devolvió el saludo, simplemente se quedó allí esperando. Estaba esperando a que el coronel me saludara a mí. Mi padre pasó 30 años adorando la cadena de mando, la respiraba, la vivía, pero nunca imaginó que un día esa cadena de mando terminaría con su decepcionante hija. Para entender cómo le robé el protagonismo a la novia sin decir una sola palabra tenemos que volver a la cena de ensayo. Fue 24 horas antes, dentro de un salón de banquetes que olía a lirios caros y a dinero viejo. Yo estaba donde siempre estaba en estos eventos, en la mesa 19, la mesa de los sobrantes, la que está justo al lado de las puertas batientes de la cocina donde los camareros dejaban sus bandejas y la corriente de aire era lo suficientemente fría como para hacerte temblar. Me senté allí picoteando un panecillo frío, viendo a mi familia presidir la mesa principal como si fueran la realeza. Mi hermano Marcos, el chico de oro de la familia que llevaba su carisma como un escudo, estaba radiante con su uniforme de gala blanco, acababa de ascender a teniente y para mis padres ese era el único logro que importaba. No tenía envidia de Marcos, lo quería, pero estaba agotada de aquella actuación. Luego vinieron los discursos. Mi padre se levantó golpeando su cuchara contra una copa de flauta, el sonido atravesó el murmullo de la conversación y se lanzó a un monólogo de 10 minutos sobre el deber, el honor y el legado. Señaló a Marcos, radiante con un orgullo que nunca se molestó en ocultar. Mi hijo el teniente retumbó su voz espesa por el whisky y la autoimportancia, continuando la inmaculada tradición de servicio de los Estevez, un verdadero soldado. Luego sus ojos se vidriaron mientras derivaban hacia el fondo de la sala, aterrizando en mí cerca de las puertas de la cocina. Sonrió con esa mueca descuidada y despectiva que yo conocía demasiado bien. Y Lucía, bueno, Lucía trabaja con ordenadores. La sala soltó una risita. Él no había terminado. Probablemente arreglando impresoras o restableciendo contraseñas, ¿verdad, cariño? La risa recorrió el salón, educada, despectiva, punzante. Era la misma risa de cuando me perdí la fiesta de fin de curso para estudiar las oposiciones al cuerpo diplomático, la misma risita de cuando les dije que conseguí un trabajo en logística. Para él yo era solo soporte técnico, una civil, una nota al pie en su biografía. Apreté el mantel forzando una sonrisa de plástico mientras la vergüenza me invadía. Él pensaba que yo arreglaba impresoras, no sabía que hacía solo 6 horas yo había usado esos ordenadores para autorizar un ataque con drones que evitó que toda esta boda se convirtiera en un objetivo terrorista. En la casa de los Estevez el respeto era un recurso finito y se asignaba estrictamente por rango. Mi padre, un hombre cuya personalidad entera estaba doblada cuidadosamente dentro de un uniforme de coronel retirado, creía que si no llevabas camuflaje al trabajo no estabas trabajando realmente. Para él, el servicio significaba botas lustradas, gritar órdenes y un pecho lleno de medallas, no sentarse en una habitación sin ventanas analizando intercepciones de señales. Como yo era una contratista civil, una oficinista, era invisible para él. No era un soldado, era solo un gasto administrativo. Me miraba y veía falta de disciplina, falta de ambición y lo peor de todo, falta de relevancia. Empezó como un simple malentendido sobre el título de mi trabajo, pero con los años se calcificó en una broma de la que no podía escapar. Me llamaban la informática. En Nochebuena, mientras mi hermano Marcos contaba historias sobre la academia militar que todos habían escuchado una docena de veces, mi madre interrumpía ruidosamente para preguntar si podía arreglar el wifi porque Lucía trabaja con ordenadores. Dejé de corregirlos hace 5 años. Simplemente reiniciaba el router, sonreía con una mueca tensa y dolorosa y me tragaba la verdad.
No les dije que los ordenadores con los que trabajaba rastreaban submarinos con misiles balísticos, no les dije que mi nivel de autorización de seguridad era más alto de lo que el de mi padre jamás fue, incluso en la cima de su carrera. Mi realidad era un mundo de aire acondicionado gélido y luces rojas de advertencia dentro de una SCIF, una instalación de información compartimentada sensible. Es una habitación suspendida en silencio magnético donde los teléfonos están prohibidos y la única moneda es la información. Mientras mi familia publicaba fotos de sus vacaciones en Instagram, yo solía estar mirando 3 monitores viendo firmas de calor moverse a través de una transmisión satelital granulada en tiempo real. Yo vivía en las sombras del flujo de datos, cazando las anomalías que todos los demás pasaban por alto. Era un trabajo solitario, un trabajo silencioso, pero era el único lugar donde me sentía poderosa. En esa habitación no era la hija decepcionante, era una analista senior de amenazas y mi palabra podía redirigir flotas enteras. Sentada allí en la cena de ensayo, viendo a mi padre gritarle a un camarero aterrorizado por un cargo de 15 euros por el descorche del vino, lo absurdo de mi doble vida casi me hizo reír a carcajadas. Se estaba poniendo morado por una botella de Ribera del Duero, actuando como si el destino del mundo libre dependiera de un recibo. Era patético. Mi mente volvió a una habitación mucho más silenciosa que este salón de banquetes, pero infinitamente más peligrosa. Fue el día que conocí al general Valdés propiamente, no como una admiradora, sino como un obstáculo. Fue en una sesión informativa conjunta de inteligencia en la sede del CNI, el tipo de sala donde el aire es escaso y las carreras van a morir, una sala llena de estrellas y galones. Estaban listos para dar luz verde a una misión de extracción basada en inteligencia humana que parecía sólida sobre el papel. Yo era la única en la sala que veía la trampa. Me levanté una analista de 26 años con una americana de Zara, e interrumpí a una sala llena de comandantes veteranos. Mis manos temblaban debajo de la mesa, pero mi voz era firme. Les dije que su información estaba comprometida, les dije que si lanzaban la operación estaban caminando hacia una emboscada mortal. La mayoría de los oficiales se burlaron desestimándome tal como lo habría hecho mi padre, pero el general Valdés, el hombre que actualmente estaba sentado en la mesa presidencial de esta boda, no se burló. Me miró con ojos que sentí como si estuvieran perforando buscando petróleo. Pidió mi nombre en clave. Oráculo, dije. Pidió los datos brutos. Se los di. Canceló la misión basándose solo en mi palabra, anulando a su propio Estado Mayor. 2 días después confirmamos la emboscada. Ese fue el comienzo de la Operación Niebla Negra, un barrido de contrainteligencia que salvó a 3 docenas de agentes e incidentalmente salvó la carrera de Valdés de un fracaso catastrófico. Desde entonces no fui solo una empleada, fui su perro guía en la niebla digital. Él no hacía un movimiento estratégico en zona de conflicto sin comprobar si Oráculo había aprobado las variables. Para él, yo era un activo vital, un arma de precisión inigualable. Para el hombre que actualmente estaba regañando a un camarero por las tasas del corcho, yo era solo la chica que no podía conseguir un trabajo de verdad. Miré a mi padre viendo las venas abultadas en su cuello y conté el coste de su ignorancia. Vi el recital de piano que se saltó porque el trabajo era lo primero, vi la forma en que miró a través de mí en mi graduación para saludar a un reclutador y vi la ironía ardiendo brillante y caliente. Adoraba el poder, sin embargo. Estaba tratando al activo más poderoso de su linaje como si fuera ayuda doméstica. Amaba la idea de protección, pero no tenía ni idea de quién sostenía realmente el escudo. Yo había pasado una década protegiendo a mi país en la oscuridad para que mi familia pudiera jugar a disfrazarse en la luz. Me contentaba con quedarme en las sombras hasta que el general Valdés entró en la recepción. Cuando las puertas dobles se abrieron, la atmósfera en el salón de banquetes no solo cambió, se presurizó. El general Valdés entró pareciendo menos un invitado de boda y más como si estuviera inspeccionando un perímetro. Para los civiles era una celebridad, pero para los militares en la sala era un dios. Vi a mi padre tensarse, su postura cuadrándose en una línea vertical rígida. Inmediatamente abandonó su conversación alisándose la chaqueta con energía frenética, preparándose para forzar un apretón de manos del que hablaría durante los próximos 10 años, comenzó a cortar a través de la multitud con los ojos fijos en el premio, listo para disfrutar de la gloria reflejada de un oficial superior. Yo instintivamente busqué cobertura, deslicé mi silla detrás de una columna masiva cubierta de flores tratando de fundirme con la pared.
No era solo vergüenza, aunque estar sentada en una mesa tan inestable que derramaba mi agua cada vez que alguien la golpeaba no ayudaba, era seguridad operativa. Mis mundos nunca debían tocarse. Si Valdés me reconocía aquí, en la caja de fracaso civil que mi familia había construido para mí, rompería el delicado silencio en el que vivía. Contuve la respiración contando los segundos, rezando para que solo mirara a la novia, pero el general Valdés no consiguió 4 estrellas perdiéndose la anomalía en la habitación, su mirada barrió el salón con una precisión aterradora, pasando por alto al novio, ignorando al padre de la novia y deslizándose justo sobre la mano desesperada y extendida de mi padre. La multitud se abrió para él como el mar rojo, marchó directamente pasando la estación de jamón ibérico, pasando la barra libre y entrando en el exilio tenuemente iluminado de la sección de sobrantes. Mi padre se quedó de pie en medio de la pista de baile, con la mano agarrando aire vacío, una mirada de total confusión rompiendo su compostura. Valdés se detuvo directamente frente a mí. El silencio en mi mesa era ensordecedor. Miró hacia abajo a los cartones de zumo medio vacíos y los lápices de colores dispersos alrededor de mi plato y su mandíbula se tensó. Era una mirada que yo conocía bien, la furia fría y silenciosa de un comandante viendo a un soldado abandonado. Se inclinó cerca, su voz bajando a un gruñido conspirador que solo yo podía escuchar. Oráculo, dijo usando el nombre que comandaba flotas, mírame. Este plano de asientos es un entorno hostil. Vamos a ejecutar un ascenso de campo. Me ofreció su brazo, su expresión desafiando a cualquiera a cuestionarlo. Quédate conmigo y sígueme el juego como mi acompañante. Es una orden. Me quedé mirando su codo. No estaba pidiendo un baile, me estaba ofreciendo un arma. Al tomar su brazo no solo estaría cambiando de mesa, estaría tomando prestado el peso de todo el ejército para aplastar la narrativa de que yo no era nada. Tomé su brazo. En ese momento no era Lucía, la hija decepcionante, era Oráculo y estábamos a punto de entrar en la boca del lobo. Nos movimos a través del salón de banquetes como una ola rompiendo, el murmullo de la conversación muriendo instantáneamente a medida que pasábamos por cada mesa. Caminar del brazo con el general Valdés no era solo una señal social, era una procesión. Podía sentir los ojos de cada oficial en la sala clavándose en nosotros, curiosidad mezclada con una repentina y aguda reevaluación de quién exactamente estaba sentada en la mesa 19. Pero mi padre no vio nuestra reevaluación, él vio una crisis. Para él yo seguía siendo la hija civil torpe que no pertenecía allí, la chica de informática que estaba molestando a un general de 4 estrellas y avergonzando el nombre de la familia. Salió corriendo de la mesa principal abandonando su bebida y nos interceptó justo antes de que llegáramos a la tarima. Parecía frenético con la cara enrojecida por la necesidad desesperada de gestionar la situación. General Valdés, por favor, lo siento increíblemente, balbuceó mi padre sin aliento, interponiéndose directamente en nuestro camino. Ni siquiera me miró, sus ojos estaban fijos suplicantes en Valdés, aterrorizado de que yo ya hubiera arruinado su oportunidad de hacer contactos. Mi hija no tiene absolutamente ningún sentido del protocolo, ella no entiende que los hombres de su estatura no deben ser molestados por la charla de civiles. Extendió la mano, sus dedos rozando mi codo, tratando de sutilmente, o tal vez no tan sutilmente, apartarme hacia las sombras donde creía que pertenecía. Lucía, vuelve a tu asiento. Ahora. El general Valdés dejó de moverse. No gritó, no levantó la voz, simplemente giró la cabeza lentamente mirando a mi padre con una mirada tan fría que podría haber congelado el núcleo de un reactor. La temperatura en las inmediaciones pareció bajar 10 grados. Valdés no miró la mano extendida de mi padre, miró las medallas en el pecho de mi padre y luego subió a sus ojos, despojándolo de su rango con una sola mirada. Coronel, dijo Valdés y la palabra sonó menos como un título y más como una reprimenda. Si usted supiera la mitad de lo que esta mujer hace por este país, no estaría tratando de enviarla lejos, estaría cuadrándose en posición de firmes. Mi padre retrocedió como si lo hubieran abofeteado, abrió la boca pero no salió ningún sonido. Antes de que pudiera recuperarse, Valdés pasó por su lado llevándome directamente al centro de la mesa presidencial. No se sentó en su lugar, alcanzó el micrófono que se había utilizado para los brindis educados y vacíos al principio de la noche. El acople del sonido cortó a través de la sala silenciando los últimos susurros. Valdés escaneó a la multitud, mi hermano, el novio, parecía aterrorizado, los senadores, los almirantes. Los ignoró a todos.
Hablamos mucho sobre el servicio en esta sala, comenzó Valdés, su voz retumbando sin esfuerzo. Ponemos medallas en los pechos, tenemos desfiles, nos encanta el ruido de todo ello. Hizo una pausa dejando que el silencio colgara pesado en el aire. Pero las guerras de este siglo no se ganan en los campos de desfile, se ganan en la oscuridad por guerreros silenciosos que nunca reciben un aplauso. Hizo un gesto vago a la sala, pero sus ojos estaban fijos en mí. El mes pasado, durante el tenso enfrentamiento en aguas internacionales, el que todos leyeron en los periódicos, estábamos a minutos de un enfrentamiento catastrófico. La inteligencia era conflictiva, mi propio Estado Mayor estaba ciego. Vi a mi hermano moverse en su asiento, él conocía la historia, había alardeado de cómo sus chicos estaban listos para desplegarse. No nos desplegamos, continuó Valdés, su voz bajando a un susurro ronco que obligó a todos a inclinarse, porque una analista, una solamente en un mar de ruido, vio lo que nos perdimos. Ella tomó una decisión que salvó 2000 vidas y evitó un conflicto global. Ella salvó mi carrera. La sala estaba inmóvil. Mi padre miraba a Valdés, un amanecer de horrible comprensión arrastrándose en sus ojos. Valdés se giró hacia mí levantando su copa de cava en alto. Caballeros, dijo Valdés asestando el golpe final, yo no hago un movimiento en operaciones internacionales a menos que esta mujer lo apruebe primero. Por oráculo, la operadora más inteligente de la sala. El brindis no fue educado, fue una orden. Toda la sala levantó sus copas al unísono girándose para mirarme, pero yo no los estaba mirando a ellos, estaba mirando a mi padre. Él estaba congelado cerca de la mesa de la tarta, con la cara pálida, despojado de toda su fanfarronería. La narrativa de soporte técnico no solo había sido desafiada, había sido vaporizada por la autoridad más alta que él reconocía. Lo vi luchar para procesar las matemáticas, la comprensión de que la hija de la que se burlaba por arreglar impresoras tenía una autorización que hacía que su propia carrera pareciera un pasatiempo. Mi padre abrió la boca para hablar, para afirmar algún tipo de dominio, pero el general le lanzó una mirada que decía, retírese. La recepción no se detuvo después del brindis del general, pero el mundo dentro de ese salón de banquetes se había realineado fundamentalmente. Fue como si la gravedad misma hubiera cambiado, tirando del centro de masa de la sala lejos de la mesa nupcial y directamente hacia mí. La música comenzó de nuevo, un cuarteto de jazz educado tocando algo suave, pero nadie estaba bailando. En su lugar, comenzó a formarse una fila. Senadores que me habían mirado como si fuera transparente durante la hora del cóctel de repente estaban ansiosos por presentarse, sus apretones de manos firmes y sus ojos buscando en los míos alguna chispa de la leyenda de oráculo. Un almirante se inclinó para preguntar mis pensamientos sobre las amenazas cibernéticas emergentes en el Báltico, su tono husmeado y respetuoso tratándome como a un igual en lugar de una curiosidad civil. Le respondí diplomáticamente esquivando los detalles clasificados con la facilidad practicada de alguien que vive en las zonas grises. Pero no pude evitar notar la periferia, mi padre estaba de pie justo fuera de este nuevo círculo de influencia sosteniendo una bebida fresca que no estaba bebiendo. Parecía un hombre que se había presentado a su propia coronación solo para descubrir que él era el bufón de la corte. Trató de intervenir una vez, aclarándose la garganta para intercalar una anécdota sobre su tiempo en el Golfo, pero el almirante ni siquiera se dio la vuelta. El muro de espaldas uniformadas era impenetrable. Mi padre, el hombre que comandó salas por puro volumen durante 30 años, estaba efectivamente bloqueado por el silencio de la autoridad real. Lo vi retirarse a la barra con su sonrisa tensa y quebradiza, y sentí una extraña sensación hueca en mi pecho. No era alegría, no era ni siquiera reivindicación, era solo la tranquila y pesada comprensión de que el pedestal que había pasado mi infancia tratando de escalar en realidad no existía. Soporté otra hora de felicitaciones interpretando el papel de la invitada elegante antes de que el peso de la actuación finalmente se volviera demasiado. Le hice una señal al general Valdés de que me retiraba. Él me dio un asentimiento agudo, una despedida que llevaba más calidez que cualquier abrazo que mi padre me hubiera dado jamás, y me deslicé por la salida lateral hacia el puesto de aparcacoches. El aire de la noche era fresco, mordiendo a través de la tela fina de mi vestido, un shock bienvenido después del calor sofocante del salón de baile. Solo quería llegar al punto de extracción, al silencio de un coche oficial negro y a la seguridad de mi propia vida. Pero escuché los pasos pesados y apresurados crujiendo en la grava detrás de mí. Lucía, espera un momento. Me detuve, pero no me di la vuelta inmediatamente.
Tomé aire dejando que el frío llenara mis pulmones, armándome de valor. Cuando finalmente giré, mi padre estaba allí bajo el brillo amarillo y duro de una farola. Parecía más pequeño de lo que había parecido dentro, las líneas nítidas de su smoking parecían caerse y por primera vez vi la vejez en su cara, las líneas de un hombre que se daba cuenta de que su legado se iba sin él. Pero los viejos hábitos tardan en morir, no parecía arrepentido, parecía que estaba tratando de resolver un problema táctico. Forzó una risita, un sonido seco y rasposo que rechinó contra el silencio del aparcamiento. Menudo espectáculo ahí dentro, dijo señalando vagamente hacia el hotel. Valdés siempre tuvo un gusto por lo dramático. No sabía que vosotros dos teníais confianza. Trabajamos juntos, papá, dije simplemente. Te lo dije. Claro, trabajo. Arrastró su zapato de gala contra el pavimento buscando un ángulo, luego cuadró los hombros poniéndose la máscara de coronel una última vez. Sabes, Lucía, estaba pensando en todo esto, el secreto, la dureza. Supongo que debería llevarme un poco de crédito. Fui duro contigo mientras crecías, te presioné, me aseguré de que no te ablandaras. Me miró con los ojos suplicando que aceptara esta historia reescrita. Sabía que tenías que ser dura para sobrevivir en un mundo así, por eso lo hice, por eso fui como fui, te estaba preparando. Lo miré fijamente y el libro de contabilidad interno que había llevado durante 20 años finalmente se cerró de golpe. Pensé en la feria de ciencias que se saltó para ir al entrenamiento de fútbol de Marcos, pensé en la vez que entré en el cuadro de honor y preguntó por qué no estaba en la academia militar, pensé en las bromas de soporte técnico, las risitas, la forma en que me hacía sentir pequeña para que él pudiera sentirse grande. Él no me estaba preparando para la guerra, él era la guerra. Me reí. Fue un sonido frío y agudo que nos sobresaltó a ambos. Tú no me presionaste, papá, dije con mi voz firme y baja. Tú me ignoraste. Me miraste y no viste nada, así que fui a un lugar donde pudiera ser algo. No me convertí en oráculo gracias a tus lecciones, me convertí en ella para sobrevivir a tu negligencia. Di un paso más cerca asegurándome de que escuchara cada sílaba. Llegué allí a pesar de ti, no gracias a ti. No confundas tu ausencia con estrategia. Se quedó allí con la boca ligeramente abierta, la narrativa del amor duro desmoronándose en polvo en el aire de la noche. No tenía órdenes que dar, ningún rango que sacar, era solo un hombre en un smoking alquilado parado en un aparcamiento. Antes de que pudiera responder, el elegante coche negro se detuvo junto a la acera, el motor ronroneando con poder silencioso. El conductor del general, un sargento corpulento que yo conocía bien, salió y abrió la puerta trasera con un gesto de cortesía profesional. No miré atrás a mi padre, no dije adiós, simplemente me deslicé en el asiento de cuero, la puerta pesada cerrándose de golpe y sellándome dentro de un mundo de silencio y respeto. Mientras nos alejábamos vi a través del cristal tintado como mi padre caminaba lentamente hacia su coche de alquiler, un utilitario compacto gris que parecía pequeño bajo las farolas. Esa fue la última vez que lo vi en persona. No corté la relación completamente, eso habría requerido una inversión emocional que ya no tenía. Enviaba tarjetas de Navidad, envié un regalo educado cuando Marcos tuvo su primer hijo, pero nunca volví para las fiestas. Fui ascendida a jefa de sección 6 meses después dirigiendo operaciones sobre las que mi padre solo leería en libros de historia censurados. Me di cuenta de que la familia no se trata de qué sangre llevas, se trata de por quién sangrarías. Encontré mi familia en el búnker, en los asentimientos silenciosos de los operadores que conocían el peso de lo que llevábamos. El rango no se trata del metal en tu hombro, se trata del peso que puedes llevar cuando nadie está mirando.